Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a otro nuevo video. El día de hoy estamos aquí en Astro Biker, pero más que nada el día de hoy venimos a conocer qué tipos de cascos existen para que ustedes los ubiquen y dentro de esos cascos qué precios hay. Entonces vamos a verlos. Existen 5 principales cascos para moto. Muchas veces te dicen, oye, ¿qué moto tienes? Y así, y ya dependiendo de ahí se basan para decirte qué casco es el que quieres o necesitas. El principal o el que todos conocemos y uno de los más seguros es el casco integral. Casi todos tienen esta forma. Básicamente pues no se pueden abrir, es así. Lo único que hacen es abrir la mica. Obviamente todos tienen sus entradas de aire. Ahí lo que varía más que nada es el precio, pero ahorita vamos a ver más a detalle. También existen los abatibles, que son cascos más recomendables para ciudad. ¿Por qué? Porque puedes literalmente pues abrirlos. Entonces, si tú necesitas hablar con alguien, por ejemplo, muchas veces los vemos que los traen los carteros o la gente que anda por lo general todo el tiempo en la ciudad, porque ya no tienes que quitarte el casco para hablar. Entonces, eso lo hace muy práctico. Existen de este también muchos precios y gamas. Ahorita vamos a hablar también más de eso. También existen los 3/4, que son estos. Si se dan cuenta, pues no tenemos protección en la barbilla, pero se les puede poner una mica. Hay varios accesorios para estos, o también el clásico de burbuja, que no sé si alguna vez lo han visto. Son cascos que no son tan seguros, yo no los recomiendo tanto, dado que se está resurgiendo el mercado de las Coffee Racer, pues mucha gente los está pidiendo otra vez. Este es de la marca Bell. Para los que no conocen, Bell es una marca muy buena, aunque también podemos ver de muchas otras marcas más baratos. Este vale aproximadamente unos 3,200, pero yo en el mercado he visto aproximadamente pues de otras marcas, creo que sin marcas, que no los recomiendo tanto, pero en el caso de este, que sí es Bell, pues sí tenemos hasta certificaciones muy buenas. De hecho, tenemos la certificación europea, entonces sí son menos seguros por la protección obviamente de la barbilla, pero en cuanto a la parte de acá, pues sí son seguros. Ahora sí que tienes que caerte, pero no caerte con la barbilla. También tenemos los de motocross. Todos, sin excepción, tienen este gorrito. Este gorrito es más que nada para cubrirte del sol, o a veces de piedras o de tierra, dependiendo cómo lo quieras usar. Lo malo de estos es que necesitas unos gogles. Entonces, por lo general, cuando vas a la tienda, siempre te venden nada más el casco y los gogles los puedes comprar aparte. Por lo general no son tan caros, hay de muchos precios. Este que es un shaft que vale aproximadamente 1,700, pero lo malo es que no tiene los gogles, que los Fox, que los Nolan. Creo que el más caro de motocross vale como 10,000 pesos. Lo malo es que tienes que conseguir unos gogles, los cuales también van desde los 100 pesos hasta los 2,000 o 3,000 pesos. Entonces imagínense, dentro de los gogles hay muchos estilos. Ya sea que sean de colores muy llamativos. Hay unos creo que se llaman O'Neill, otros que se llaman 100%. O sea, y hay dentro de esos hay todavía otros más caros. Existen unos que hasta tienen unos como rollitos a los lados para que tú le vayas girando. O sea, normalmente en el motocross, el de adelante te echa todo el lodo en la cara, y normalmente con eso pues ya no te entra a los ojos. Por eso se usan gogles. Y hay unos que tienen como unos circulitos que aquí le giras, unos rollitos, y toda la tira del centro se recorre y así ya se limpia tu visión. O sea, no es así como que le puedes pasar la mano, porque obviamente es tierra, es lodo y obviamente no vas a ver. Pero o sea, hay de muchos estilos. De hecho, estos que son unos gogles muy buenos son Fox. Ya vienen preparados para el clásico tear-off, que es como lo mismo que vimos en mi casco el otro día, pero en este caso es para Fox. También hay transparentes, hay oscuros, dependiendo. Hay muchas marcas de este. Ya te recomiendo que vayas y veas cuál es que se adapta más a tu presupuesto. Este es Shaft, es de los más baratos que hay en cuanto a motocross. Ahora, también hay algo muy importante. Existe otro tipo que es este. Este, si se dan cuenta, parece un casco de motocross, pero tiene la mica normal. Esto es más un casco tipo Adventure. Este es de la marca GDR, digamos que también es de los más baratos, pero de hecho es casi del mismo tipo que mi casco Icon que todos han visto. Estos cascos suelen tener un gorrito. ¿Para qué? Para taparnos del sol cuando vayamos en la carretera, cae la tarde, podemos usar ese gorrito para taparnos el sol. Lo bueno de estos es que tienen lentes. O sea, aparte de la mica normal, son muy buenos para Adventure, pero normalmente las motos para Adventure no superan los 220 kilómetros por hora. Entonces no solemos tener tantos problemas de aerodinámica. Si tú vas en una 600, en una moto deportiva, vas a tener problemas de aerodinámica por este gorrito. Lo malo de estos cascos es que suelen ser normalmente a veces estables a 120
en posición de frente, pero si a ti se te ocurre como que voltear a 120, 130, pues sí sientes como que te da el jalón por el estilo de esos cascos que son un poco alargados. Entonces, por eso también no los recomiendo tanto en el caso de que tengas una moto deportiva, sino es más para una moto adventure donde ya tienes protección aerodinámica, realmente no vas a altas velocidades hablando arriba de 200 y son muy funcionales. Por lo general también es muy difícil que se te empañen estos cascos. Esa es como que la gran ventaja de los cascos adventure. No confundirlos con los motocross, o incluso hay a veces este tipo de cascos adventure que le puedes quitar la mica y se transforma en uno de motocross, porque por lo general sí tienen el espacio para que le pongas los goggles. Como que 2 en 1, pero ya tienes que ver bien de qué marca estamos hablando. Ahora vamos a hablar más a detalle de los cascos abatibles. Aparte de que se pueden abrir, lo malo en general de todos, digamos en estos tres, es que suelen ser más pesados que los cascos integrales. Lo bueno es que casi todos tienen lentes. Está muy bien si lo que requieres es estar haciendo como muchas paradas sin tener que quitarte el casco. Eso es muy bueno. Hay varios precios, por ejemplo este que es un Gretz vale aproximadamente 3,000 pesos. Shaft que vale aproximadamente 2,300 pesos. Y tenemos este que es de los mejorcitos, yo creo que he visto, de los abatibles. Este también es AGB. Este vale 6,400 pesos. ¿Cuál es la diferencia? Todos hacen lo mismo, casi todos tienen las mismas certificaciones, pero todos tienen pesos diferentes, materiales diferentes. Incluso les puedo decir que a pesar de que este es de los más caros, a lo mejor no es el que mejor se te acomoda por varios aspectos. De la calota, o sea, son materiales muy diferentes, los acabados, la pintura, aunque sean cascos prácticamente parecidos, son muy diferentes. Tendrías más como que probártelos cuál es el que se acopla mejor, porque en todos los cascos en general, y dependiendo de la marca, todos tienen un diseño como diferente. Hay unos que se acoplan más a las cabezas cuadradas, a las cabezas ovaladas, a las cabezas de huevo. Entonces también es más como probarte cuál es el que te acomoda mejor. Obviamente este es el que vemos como que con mejores cosas. ¿Qué podría valer entre este que es de los más baratos, de los abatibles, o este que es mediano, o este que es caro? Más que nada es la aerodinámica, el peso, parte de los materiales. También los sistemas de aperturas cambian demasiado. Hay gente que dice que son muy inseguros, pero no, en realidad son muy seguros. Tenemos como un pin de metal que es prácticamente imposible que se abra, y es inseguro en el momento en el que lo tienes así. Obviamente si hacen la prueba Sharp o todo lo demás, no es lo mismo que hagan la prueba de un impacto abierto el casco a cerrado el casco. O sea, cambia totalmente. Y he visto que mucha gente que acostumbra a traer estos casi siempre los lleva abiertos, y eso no es tan bueno. Por lo general es mejor que los traigas casi siempre cerrado, y ya si necesitas hablar o necesitas hacer algo, pagar una caseta o hablar con alguien, pues ya te lo abres. Pero lo mejor de todo, o para que sea más seguro, es que casi siempre pues lo traigas cerrado. En adición a eso, podemos ver que también tiene los lentes y lo puedes manejar así, sí, se convierte más o menos en un tipo de jet, vas en la ciudad sin ningún problema así. Y para que no se te baje, pues estos que son los de gama alta, pues vienen con un seguro para que ya no se te baje esto. Y aparte, este viene más estilizado, normalmente lo veríamos así. Y que vemos aquí un reflejante, a diferencia del casco Shaft, pues no vemos el reflejante ni todo eso. Se hace lo mismo, sí, pero obviamente vemos totalmente otra calidad. También recuerden que en todos estos cascos normalmente a veces dice, oye, ¿para qué quiero un casco tan caro? En el caso de este, si con este a lo mejor tengo como que los mismos beneficios o más o menos hacen lo mismo, pues básicamente por eso, aparte de que en un casco por lo general más caro, sí suelen ser más cómodos, normalmente los interiores son removibles, lavables y poliargénicos. Y lo más importante, qué tan silencioso es un casco que por lo general vas a usar en Adventure. Por lo general para la ciudad, como no vamos tan rápido, a lo mejor y no nos importa tanto qué tan silencioso es un casco, pero a altas velocidades, recuerden, el peso de este es muy diferente al de un casco integral. Así es, Blitz, ya lo dijiste, lo que radica principalmente en el costo de un casco puede que todos traigan la misma certificación europea, la S2205. Es correcto. La diferencia es en los detalles. Por ejemplo, en estos dos, que son cascos ya un poco más premium, de gama alta, puedes encontrar la certificación, el mecanismo que tú comentaste de la PJ para que no se baje, no se suba. Puedes encontrar más definido el espacio para intercomunicadores. Si tú quieres montar un intercomunicador, estos traen el espacio más definido. Incluso al ser de la familia de Nolan, tiene Encom, aquí puedes meterlo. Aquí te hacemos la instalación. Exacto, viene preparado para el Encom, ¿no? Ajá, exactamente. Exacto. Con AGB no necesitas casarte con una marca, puedes utilizar la marca que tú quieras, también con pero se recomienda más con el Encom. A diferencia de Shaft puede que tenga la misma certificación, lentes, sea un casco que se le pueden desmontar los interiores al igual que todos estos, pero esos pequeños detalles como
el espacio para intercomunicadores, la insonorización y todo eso hace que un casco suba o baje de precio. Por ejemplo, en estos cascos, al ser de gama alta o un poquito más premium, el fabricante, la marca te otorga más garantía que en cascos un poquito más regulares, de línea regular o línea básica. Exacto. La ventaja es que pues puedes encontrar tal vez más piezas, más refacciones. Y otro detalle importante también es que estos cascos, ahorita lo tienen desmontado, pero este casco ya incluye pin lock. Este casco se le puede poner el pin lock, hay que comprarlo por separado, pero se le puede poner el pin lock. Exacto. A diferencia de este casco que en Sharp no existe esa opción de pin lock, ¿no? existe la opción de pin lock. Exacto. Tú puedes comprarte el casco y todo, pero no podemos conseguir hasta el momento la opción. Y hay gafas para el shaft, o más bien hay micas negras para este shaft modelo. Ese también es un pequeño detalle de los abatibles. Al ser considerados un poquito más para todo tipo de uso, ciudad, carretera, etcétera, y como ya traen lentes, es a veces difícil conseguir la mica, a veces difícil, no siempre Ajá. es A veces no es imposible, pero sí, a veces sí hay los lentes, ¿no? Exactamente. Y una ventaja Las micas, de digo. Sharp, sí. Como nos comentaba Carlos, aunque todos tengan certificación europea, la calidad es muy diferente, el aguante a un impacto también es diferente. Recuerden que la prueba Sharp es una buena referencia de qué tanto o qué tan seguro es un casco. En el caso de los Shaft, creo que ninguno hemos visto que los lleven a las pruebas Sharp, pero en el caso de los AGV, si nosotros nos metemos a la página, podemos investigar qué calificación tiene en caso de un impacto. Entonces, a veces podría ser más cómodo o mucho más cómodo traer uno de estos para la ciudad que incluso uno de estos. Vean estos dos cascos como son el mismo modelo, prácticamente el mismo diseño, nada más cambian los colores, pero se ven de tamaños diferentes. ¿Por qué? Porque a pesar de que es el mismo modelo, algunas marcas como HJC, AGV, por lo general las más reconocidas, dependiendo de la talla, se usa un tipo de calota diferente. ¿A qué me refiero con calota? Pues es el exterior del casco. Otras marcas más sencillas, por lo general solamente usan el mismo casco, pero le cambian los interiores. ¿Para qué? Para hacer los diferentes tamaños de cabezas. En este caso, o por lo general las marcas más premium, sí usan diferentes tamaños de calotas. Eso es algo que habla muy bien de la marca. Quiero que vean estos dos cascos, son prácticamente de gama media. Este vale aproximadamente 5,000, este más o menos unos 6,000. Este es Sharp, este es el S2. Quiero que vean esto, cómo tiene lucecitas. Eso es una novedad que están haciendo las marcas. ¿Para qué? Para darte más visibilidad en la noche. En el caso de este, que es un LS2, tenemos una pintura especial que brilla en la oscuridad. Ya saben cómo es este material, que con la luz se carga y ya en la oscuridad, ya brilla en la oscuridad. Entonces esto es algo muy genial. Podría parecer blanco de día, pero de noche se ve muy genial. A pesar de que también son cascos integrales, como son cascos más enfocados para la calle, pues vienen con sus gafas. Algo muy parecido a esto podría entrar dentro de la marca AGV o un K3. Más o menos del mismo rango de AGV existe este que es el K3 SB con pin lock, que también vienen con sus lentes. Todos rondan el mismo rango de precios, pero pues ya dependiendo de la marca pues tienen los acabados diferentes. Ahora sí que sería también bueno que tú checaras cuál es el que se adapta mejor a tu cabeza. A pesar de que todos son integrales, todos tienen un enfoque dependiendo del rango. Entonces, si tú estás buscando más o menos o no sabes qué casco comprarte, te recomiendo que te metas a la página de cada marca y veas qué cascos existe en cada marca. No solamente de qué tipo, sino de qué rango de precios y más para qué está enfocado. Por ejemplo, si tú estás buscando algo más para circuito, puedes encontrar la serie de circuito de AGV, o algo más enfocado a la calle, algo más normal, podemos encontrar como el K3 SB, o existe una versión un poquito más cara, se llama el K5, que es como este, pero es mucho más ligero, más aerodinámico, como un paso más allá, vale aproximadamente unos 2,000, 3,000 pesos más que un K3, pero es un casco que vale totalmente la pena. De todos los cascos que ya hablamos, lo que yo les recomiendo más es un casco integral. ¿Por qué? Porque es un casco mucho más seguro que todos los demás. Este rango de precios de gama media alta, que hablamos entre 5,000 y 7,000 pesos, ya hablamos de cascos muy buenos, muy seguros, donde las grandes marcas están dando con todo, y ya podemos ver más o menos este tipo de calidad muy buena, y que además, en lo general, estos que son ya más de carretera, podemos encontrar en todos los modelos el espacio para que tú le metas intercomunicadores. En el caso de un casco de carreras, ya no tanto, ahí ya no encontramos el espacio para los intercomunicadores, pero esto ya es un enfoque totalmente diferente, obviamente un poquito más caro por el peso, por los materiales. ¿Por qué? Por el enfoque que tiene. Pero en el caso de que si tú estás buscando un casco muy bueno para la calle, cualquiera de estos tres son muy recomendables. En cuanto a la gama de 3/4, que son los cascos que normalmente vemos que se utilizan más para café racer, si tú estás haciendo una modificación o algo así, posiblemente esto es lo que más se vaya con tu estilo. Y hay muchos precios. Por ejemplo, aquí tenemos uno aproximadamente 1,800, uno de más o menos 3,000, uno de más o menos 6,000 y uno de más o menos 9,000.
En este caso tenemos un Bell, este también es Bell, este es Sharp. Y en este caso tenemos uno de la marca Torx. ¿En qué cambian? Básicamente en todos los materiales. Aunque si se dan cuenta la forma es bastante parecida en el caso de este y este. Este gorrito se le puede poner básicamente a todos los cascos que ustedes vean así, que es la nueva generación que está saliendo muy clásica. En el caso del Bell ya podemos ver más piel, me refiero a los interiores, y sobre todo más en este. En este vemos piel por todos lados. Este obviamente el precio es mucho más elevado. Y aunque lo vean así todo clásico, y aunque no lo crean, tiene 3 estrellas en la prueba de Sharp. Tiene algo muy genial que ya es su mica. Todos los demás no vienen con mica. Y miren esto, es un cierre de imán. Ya viene muy diferente a los otros, aunque el precio pues sí se triplica. Y tenemos este que sería el clásico Sharp. Este parece, o se puso muy de moda hace como 2 años, que parece más como de policía. Igual lo llegamos a ver creo que en alguna película, aunque podría parecer de repente un integral, no. En realidad estos son unos lentes que tienen integrados la parte de abajo. Ya es como lo podemos ver así. De hecho aquí ya podemos ver que es un 3/4 con unos lentes, pero son unos lentes ya más especializados. Obviamente son especiales para este modelo, son diseñados especialmente por Carl Zeiss. Tiene antirreflejante V400. Pero lo malo es que solamente pues es como una pantalla. Entonces en el caso de que te quieras ir a mucha velocidad o incluso con mucho frío, pues obviamente te va a entrar mucho viento por acá, aunque sí tenemos espacio para los intercomunicadores. En este caso pues sí es un buen casco, pero en sí les sigo recomendando más los integrales. Muy bien amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado y que les sirva como una pequeña guía de cascos. Y bueno, muchas gracias a Astro Biker por prestarnos sus instalaciones aquí para poder hacer este video. Para la gente que quiera visitarte aquí en la tienda, ¿dónde podríamos encontrarte? Tenemos 2 sucursales. Una se encuentra dentro del Centro Comercial Centralia Churubusco, en la delegación Iztapalapa, y la otra se encuentra en la delegación Cuauhtémoc, centro de la Ciudad de México, en el Centro Comercial Portal Centro. En ambas estamos en el local 17, planta baja. Nosotros podemos ayudarles para escoger su mejor casco, mejor guantes y brindarles la mejor asesoría para que se lleven un buen producto que esté a su alcance o a sus posibilidades. Exacto, y también va a haber un sorteo amigos de un limpiador para cascos de la marca Motul. Es muy fácil participar, lo único que tienen que hacer es darle like a la página de Astro Biker y comentar en una foto que les voy a dejar el link en la descripción: Astro, yo quiero el limpiador para cascos. Y con eso ya están participando para llevarse este limpiador para cascos de la marca Motul. Así que pues bueno amigos, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Bye.